Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno tenerlas y tenerlos esta noche. Para nosotros es un privilegio tenerlos cada jueves en esta clase porque es poder escuchar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando y muy emocionante poder escuchar cada uno de sus, diría más que sus testimonios, sus vivencias de lo que el Señor les ha mostrado. Bueno, hoy también nos acompaña Sari. Sari, bienvenida. Qué rico tenerte de nuevo. Y bueno, voy a pedirle el fa a Ceci Cecilia si nos ayudas a orar para iniciar, porfa. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bienvenida. Hola. Bueno, me alegro, gracias. Sí, oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por Sí, sí. este día. Tú nos regalas más de vida. Gracias Bien. también, Señor, por este tiempo que hemos de comenzar juntos. Gracias porque nos permites conectarnos. Gracias también por Sari, Señor. Rogamos que tú la utilices para que pueda ser de bendición en este tiempo para cada uno de nosotros. Bendice también nuestras vidas, que podamos en este momento enfocarnos en vos, en lo que querés transmitirnos, Señor, en lo que hemos de compartir, para poder seguir, Señor, conociéndote más en profundidad, Señor, crecer en nuestra relación íntima contigo, que tú nos ayudes, Padre, y encuentres también en nosotros humildad, Señor, para poder acercarnos a vos en todo tiempo. En tu nombre encomendamos estos momentos y gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Ceci. Bueno, Sari, bienvenida y gracias por lo que vas a hablar de parte del Señor esta noche. Gracias, Gio, gracias y un gusto saludarlos a todos nuevamente. Aquí creo que algunas, dos caritas quizá o tres no conocí la semana pasada, pero bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Saray. Para los que no me conocen, soy de Costa Rica, de OM Costa Rica, y para mí es un gusto compartir aquí este tiempito con ustedes y poder compartir y compartir entre todos cómo nos fue esta semana, qué aprendimos con la disciplina espiritual que tengo aquí, que fue el Lectio Divino. ¿Sí fue el Lectio Divino? ¿Que alguno me confirme, por favor? El examen, Ah, el examen fue el que realizaron. Ok, ok. Aquí una disculpa porque tengo abierto Lectio Divino yo. Pero bueno, sí, es cierto, aquí está bien. Vamos entonces a compartir lo que ustedes vieron y vamos primero a tener un tiempo de adoración pequeño para luego entrar en materia, que cada uno pueda compartir lo que aprendieron. Voy a compartirles mi pantalla y ahí por favor me dicen si pueden escuchar. Sí, vamos a ver aquí desde YouTube, de Spotify. Si alguno me puede decir si escucha. No se escucha todavía. ¿Escucha? Vamos a ver. ¿Se Ahí, escucha? ahí a mí se me estaba empezando a escuchar, pero se cortó. Ok, voy a detener. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a compartir de nuevo pantalla. Que ¿Aquí está escuchan? por venir. ¿Sí? Ok. Yo sé que tienes el control de todo. Espero confiado que vendrás. Corremos hacia ti sin dudar. Corremos a ti. Papá, tú eres mi prioridad por siempre y siempre.
corremos a ti, papá. Tú eres mi prioridad por siempre y siempre, por siempre y siempre. Corremos a ti, papá. Tú eres mi prioridad por siempre y siempre. Corremos a ti, papá. Tú eres mi prioridad por siempre y siempre, por siempre y siempre. Listo, voy a ver aquí. Me disculpan que me come la tecnología. Listo. Muy bien. Bueno, primero quería iniciar preguntándoles cómo les había ido entre la semana, pero me había quedado la duda a una chica, creo que este, era Ana de Chile, que tenía que hacer algo en el trabajo. Quería preguntarle cómo le había ido la semana pasada, que me quedé pensando, no sé si fue Ana o Carla. Aquí tengo los nombres, pero no sabía cuál específicamente, que una la semana pasada nos dijo que tenía un cierre en conta y que tenía mucho que trabajar. Hola, Hola, me quedé con eso toda la semana y estuve orando, pero no supe, no recordé el nombre. Discúlpame. ¿Quién? sí, ¿Carla o Ana? Ana. Ana, ok, Ana. ¿Cómo te fue con tu trabajo? Que estabas bastante ajustada con eso. Ah, sí, era por la renta que era el último día. Ujú. Sí, logré terminarlo esa noche. Eh, me quedó como, bueno, se hace el de la empresa y el de el socio, el dueño de la empresa. Ujú. El del socio no la hice ese día porque me pasaron las claves mal. Entonces le hice a los días después, pero hasta mañana se pueden hacer las de ellos. Así Ah, que ya está listo, gracias a Dios. Y tenía, bueno, todavía, no, yo no tengo tanto nervios, porque ahora están en revisión todo lo que hice. Lo revisa, acá se llama Servicio de Impuestos Internos. ujú. Y, bueno, hace unos días un cliente me dijo, mira, me parece que está observada una, y yo toda nerviosa porque con ese fue el que me escuchó, Ujú. allá, Sí. que pegana, que, eh, que con ese cliente tuve problemas desde el principio porque venía con otras rentas anteriores que no cuadraban. Entonces... Pero lo revisé y a mí me parecía que estaba aceptada y él había llegado un mensaje que estaba como observada. Tenía que, porque cada rectificación cobran multa. Mm. La tengo que asumir yo. ¿Y cómo te fue aplicando la disciplina del silencio en medio de que trabajabas?
Eh, la disciplina del silencio, como lo comenté, bien. eh, y claro, ese día puntualmente como tenía, estaba esperando en realidad que me mandaran el dinero para poder pagar porque ya lo tenía calculado. A rato me ponía nerviosa y otra, como decías tú, que, que como que no me pusiera nerviosa, sino que tratara de que ese momento lo hiciera como para el Señor, ¿no? Ujú. Y así, estaba como nerviosa y porque no me enviaba nunca el dinero y ya iban al final, faltaba como media hora antes que fueran las 12 y ahí lo hice. Qué Sí. bueno, bueno, me alegro que le haya ido bien y que ya haya salido de eso, igual que todos me imagino que aquí han tenido sus obligaciones en el trabajo, en las diferentes cosas que hacen y que en todo, en medio de todo, recordar que estas disciplinas espirituales nos ayudan a poder nosotros aprovechar el tiempo de una mejor manera en la presencia del Señor, saber que conocemos el ayuno, la lectura de las escrituras, pero también hay diferentes disciplinas que nos ayudan a mantenernos en sintonía con el Señor. Entonces es lindo poder uno entender esto, comprenderlo y aprovechar cualquier oportunidad que uno tiene para honrar la presencia de Dios en medio de lo que hacemos y, y pues disponer y poner todas las cosas delante del Padre, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Entonces me alegra mucho que haya en medio de todo, de un cierre contable, que no es jugando, que haya podido salir bien con todo. Me alegra mucho. Bueno, hoy me disculpo ahí por el error que yo tuve. Fue un error ahí en la información que me habían dado. Tenía que era orando las escrituras, perdón, lectio divino, pero es esta de examen. Entonces vamos a ver la disciplina que tuvieron que ver. Este examen es una de las disciplinas que creo que es más personal porque Dios trabaja con nosotros en medio de las preguntas que ahí vienen. Este, no vamos a hacerlo como día por día porque obviamente hay cosas que son más personales, pero vamos a ir comentando a todos cómo nos fue esta semana. En la disciplina, a mí lo que me gusta muchísimo de esta es que nos enseña a discernir y a ver en qué cosas tenemos que trabajar. Todos estamos conscientes de que hay cosas en las que tenemos que mejorar. Todos tenemos debilidades y fortalezas y tanto también en la parte del conocimiento del Señor nos pasa. Y hay cosas que uno dice, ay Dios mío, esto es lo que yo tengo que aprender y aprender. Justo esta semana lo compartía con unos hermanos de mi iglesia que estamos dando un discipulado y nos tocaba hablar referente a qué cosas sabemos que el Señor tiene que seguir trabajando con nosotros y que por más que nosotros igual las ponemos delante del Señor, son cosas que igual muchas veces fallamos, porque pues en nuestra carne fallamos. Y yo comentaba ahí como para abrir el espacio y que cada uno pueda mencionar como qué cosas sabe que necesita. Podemos hacer esa pregunta antes. ¿Qué cosa sabemos que necesitamos mejorar, pero que el Señor todavía sigue trabajando en esto? Con una palabra que lo digamos, una frase, y ya luego compartimos la lección o la disciplina. En mi caso, yo les comparto que algo que el Señor tiene que trabajar muchísimo conmigo, y yo sé, es la constancia. A mí a veces me cuesta organizar mi día, como gestionar bien el tiempo. Este, para ponerles un ejemplo, me pasó que me llevé un curso de gestión del tiempo y me faltó tiempo para poder llevar el curso. O sea, ni siquiera me organicé, me organicé bien para poder hacerlo porque a veces con el trabajo que uno sale tarde y ya luego sigue trabajando, tienes otras cosas. Entonces a mí a veces esa parte de ser constante en una actividad me cuesta y gestionar el tiempo. Y es algo que le pido muchísimo al Señor que me ayude porque eh, sé que así como uno saca el tiempo, pues las 8 o 10 horas que trabaja, sabe que tiene que sacar el tiempo para buscar del Señor y a veces admito que es una de las cosas que yo más le tengo que pedir al Señor de poder sacar bien ese tiempo y ser constante, que lo que empiezo lo termino. A veces me pasa eso. Y últimamente no sé si es porque estoy muy cansado con muchas cosas del trabajo así, que me pasa que empiezo algo y
me cuesta continuarlo o darle seguimiento a esto. Entonces es algo que le pido al Señor que lo siga trabajando y es algo que sé que el Señor me está llamando la atención estas semanas. Entonces, así como yo les dije, si gustan, abren sus micrófonos y me pueden también comentar alguna cosa que todos podamos tener igual para recordarnos y tener en oración a cada uno y saber que el Señor trabaja con nosotros o tiene que seguir trabajando con nosotros en un área. Entonces, aquí los digo en orden para que todos puedan hablar. Tengo aquí a Josué Cortés. Hola, Dios les bendiga. Mm, bueno, fíjate que esta semana fue bastante interesante, ¿verdad? Y estoy asociando muchas cosas que tenía tanto en el pasado como en el contexto actual, pero quiero ser bien puntual. Dentro de todas las meditaciones que hice de la lectura del examen, me tocó hacer el devocional justamente de la parte donde habla de las hermanas de Lázaro, cuando les dice, hey, mira, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Me sentí tan identificado y eso es una de las cosas que Dios me dijo como el examen, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado circunstancias, situaciones un poco complicadas y uno dice, hey, si Dios me hubiera ayudado, ¿verdad? Si Dios hubiera intercedido por mí, si Dios hubiera metido las manos, etcétera? Entonces, pero así como la fe de ella fue probada, muchas veces nuestra fe es probada, ¿verdad? Y a veces uno quiere estar lo mejor estudiado como para llegar al examen, ¿verdad? Pero no siempre se puede. Hay exámenes sorpresa. Entonces medité en eso y asocié muchas de las cosas que estoy pasando actualmente. Entonces yo dije, bueno, creo que así como le dijo aquella persona, hey, Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi fe, ¿verdad? Y es en el momento en que yo dije, ok, bueno, si todas las cosas que pasan en nuestra vida son un examen o porque tú lo permites en tu soberanía, sí creo en ti, pero también ayuda a mi fe. Entonces, me gustó bastante la lectura, me gustó bastante las aplicaciones o los consejos que te dan para poder autoexaminarte, tal como tú lo dices, bastante personal. Tal vez para no entrar tanto en detalle, pero sí con la intención, ¿verdad? Es decir, Ujú, hice mis devocionales pensando justamente en lo que decía el material de examinarse, ¿verdad? Y es ahí donde Dios me confrontó. Así que eso. ujú. Qué bueno, gracias Josué por compartirlo. Me gustó mucho algo que dijiste y eso es cierto, no lo había visto yo de esa manera, que es también ver como que a veces cuando estaban en la escuela o en el colegio se tenían esos exámenes sorpresa, que llegaba uno y era, ay Dios mío, y ahora cómo era la materia que habíamos estudiado y todo. Y es cierto verlo desde esa manera que el Señor nos puede poner un examen en cualquier momento y estamos, pues Él no nos está probando, pero sí nos examina, examina nuestro corazón y nos dice como, hey, ¿podrías realmente ganar un examen hoy con las actitudes que estás teniendo? Me dejó pensando eso que dijiste, así que muchas gracias por compartirlo y qué bueno que te haya sido de bendición también con tu tiempo devocional. Me alegro mucho por eso. Muchas gracias. Tengo aquí a Victoria. Hola, Hola, hola. eh, más que nada todavía no llego ahí. Eh, ha sido una semana un poco difícil. Ujú. Bueno, hace una semana atrás le pedí la oración a cada uno por una amiga que estaba en la UCI. Falleció ella hace 3 días, así que en 2 meses más iba como misionera a Corea del Norte. Iba a ir por China, Mongolia y ahí iba a trabajar con los cristianos perseguidos. Entonces igual ha sido difícil porque ella era una amiga mía, 33 años, entonces eso. Claro, gracias por compartirlo, Victoria. Más bien, gracias también por la confianza y expresarlo acá. Es una situación que uno no entiende muchas veces la voluntad de Dios, y, pero en el medio de todo es agradecer y tal vez una situación de salud o algo se hubiese, no sé si ella pues estaba enferma, pero el Señor tiene control de eso y quizá ella venía con todo su deseo de ir a servir a un lugar tan perseguido como Corea del Norte, lo que estás diciendo, pero
el Señor quiso llamarla antes a casa. Por algo será, por cuidarla incluso también, ¿verdad? Así que gracias por compartirlo y bueno, lamento realmente mucho, mucho esto, pero Dios de todo tiene cuidado. Y ya ella se nos adelantó, está gozando allá con el Señor y sé que también llevó a muchos hermanos a casa. Gracias, gracias por compartirlo, Victoria. Tengo aquí a Cintia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta semana fue un poco muy intensa para mí, porque venía teniendo 2 semanas muy tranquilas y especiales. Esta semana fue muy intensa, pero meditando y reflexionando pude ver cómo con la disciplina del silencio también, Ujú. en medio de quizás que no paraba, era como necesito descansar y frenar aplicaba esos pequeños cambios de esos minutos de, bueno, si estoy en el colectivo yendo al trabajo, no me voy a poner a mirar Instagram, sino que me ponía música y trataba de estar en silencio y escuchar y meditar. Y esos pequeños tiempos, tanto en los viajes o en el trabajo, fueron súper claves porque aún en medio de eso sentí como el Señor me estaba hablando y me estaba mostrando ciertas actitudes que venía teniendo y que quizás no me daba cuenta y quizás, por ejemplo, en un momento sentí de pedir perdón a mi familia por unas actitudes mías. Después como de dejar de mirar también un poco a mí y me sentí confrontada. Siento que fue una semana de confrontación, pero fue muy especial porque fue muy linda ir a algo que también estaba orando y el Señor me mostrara. Y, y por ejemplo, no sé, sentía como de orar por una persona y el Señor también me mostró algo para orar por esa persona. Como fue también como, bueno, no tanto egoísmo, sino también mirar un poquito más afuera y poder estar con otros, compartir con otros. Siento como que Dios me dio esa sensibilidad. Fui confrontada, pero a la vez como me sentí amada por el Señor de que pudo como mostrarme esas pequeñas cositas para empezar a cambiar y trabajar. Fue un, Eh, un resumen de todo, pues si no, es largo. Gracias, Cintia. Gracias por compartirlo y saber que en medio de las cosas que uno tiene que ir mejorando, pues el Señor también muestra su misericordia y su amor, porque él sabe que nosotros tenemos las situaciones complicadas, hay errores, pero su misericordia se renueva cada día y nosotros, bueno, hoy hice tal cosa, mañana actúo de una manera diferente. Y no es como uno recurrir siempre a lo negativo, claro, no, porque si nosotros vamos teniendo un cambio, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestro estilo de vida, vamos teniendo un cambio que nos va transformando para bien, pero siempre hay cosas que tenemos que ir mejorando. Y es lindo que en medio de todo, para uno no sentirse como juzgado, el Señor no lo juzga, sino que Él mismo le muestra el amor frente a otras personas, con tiempos también de descanso en Él, en su presencia, y Él nos reconforta en eso. Entonces, qué lindo que tuviste esa oportunidad y que pudiste también compartir y con esas disciplinas aprovechar la oportunidad para compartirlo con tu familia en las actividades que hiciste y también mostrar generosidad y mostrar el amor de Jesús a ellos. Entonces, qué lindo eso y gracias también por compartirlo. Y algo Vieras que que sí, quería, adelante, perdón, quería sumar que me acordé. claro, También siendo semanas de mucha preocupación sí, y también ahí como que sentí que el Señor me hablaba de empezar a dejar de soltar un poco el control y de confiar más. Así que eh, esta semana de examen, esta semana de ser consciente de su presencia, porque sentí como el Señor me acompañaba tanto como lo que vos comentabas, con su sí, amor, con su gracia, como mostrándome, pero también él ocupándose quizás de esas preocupaciones, de llevar esas cargas y de hacer que sea más liviano. Así que bueno, nada, gracias. qué lindo. Gracias, gracias por compartirlo. Estaba buscando un versículo, bueno, hay una disciplina espiritual que ustedes la conocen que es la memorización. En esa, no, yo chiquillos, me va mal, me va muy mal en memorización, pero ahora que lo tenía aquí presente, estaba buscando un versículo que hace poquito estaba hablando con una amiga, este, y quería compartírselos. Quería compartírselos con lo que mencionaba Victoria de su amiga. Y
es Apocalipsis 14:13, que dice, oíd entonces una voz que me decía desde el cielo, escribe esto, dichosos los que de ahora en adelante mueren unidos al Señor, dice el Espíritu, porque cesarán para ellos las penas y las tareas, y Dios los premiará por sus acciones. Y ese versículo para mí ha sido también muy reconfortante. He tenido la pérdida de algunos familiares y es reconfortante entender esto, de saber que en medio de todo el Señor está diciendo que son bienaventurados, que son dichosos y que se premiarán por sus acciones. Y en el caso de tu amiga, que no sé si ella era misionera en otros momentos o así, pero Dios la está premiando por sus acciones. Entonces quería compartírtelo para que lo tuvieras ahí, porque sé que todo duelo es muy difícil, cada uno lo lleva de una manera diferente, pero también el Señor en su misericordia nos da su palabra y nos reconforta a través de ella. Entonces quería compartirte. Vamos a ver, aquí tengo a José y Ana. Bien, hola, bendiciones. Hola, hola. Yo sí, bueno, varias cosas que sé que tengo que mejorar, entre esas la gestión del tiempo, bastante. Compañeros. Dios, tiempo atrás, o no mucho, unas semanas atrás me habló y entre eso para poder gestionar mejor el tiempo, algo que tenía que hacer era dejar las redes sociales porque perdía mucho tiempo scrolleando y al menos eso hice, ¿cierto? Cerré como las redes sociales que tenía abiertas y en cierto modo siento que tengo mucho más tiempo, pero ahora me falta gestionar ese tiempo de mejor forma, porque aunque sí tengo más tiempo, porque pierdo menos tiempo, ¿cierto? No lo dedico a lo que debiese ser y me sentí muy identificado, ¿cierto? Con Sarai decía, con la constancia y la perseverancia, porque también son cosas que tengo que mejorar y que Dios sigue tratando en mí y que tengo que igual poner mucho más de mi parte para que esas cosas puedan ser efectivas. Porque entre eso, ¿cierto? El examen no lo hice completo, entonces son cosas que sí o sí tengo que mejorar y digamos que sé que Dios va a seguir tratando en mí y yo tengo que colocar de mi parte para que puedan darse como deberían ser. Gracias, José, gracias por compartirlo. Y sí, esta disciplina le ayuda a uno pues examinarse, como dice, entender aquellas cosas que hay que ir mejorando y, y uno realmente ser vulnerable y honesto con el Señor. Creo que también la parte de rendir cuentas, que es otra disciplina muy, muy linda, uno puede rendir cuentas con otras personas, se hace sentir identificado. No es como que yo digo, ay, no me importa, yo tengo ese problema, José también lo tiene, o sea, todo bien, no, sino es saber que él lo está viviendo y que está haciendo algo que quizá para mí también va a ser de bendición. Creo que esta parte de las redes, pues uno empieza a scrollear y dura ahí años, luz, y no es una cosa que deberíamos, ¿verdad? Entonces también uno puede gestionar el tiempo y si a él le funcionó eso, quizá para mí Dios también me está hablando eso que José está diciendo, así que se lo agradezco muchísimo. Entre todos aquí nos apoyamos, eso es lo lindo de rendir cuentas y también compartir. Muchas gracias. Ana, adelante. Yo no hice el examen, ¿Okay? pero compartir un poco cómo está esta semana. Ayer me reuní con mi pastora, estuvimos conversando un poco. Bueno, hace unas semanas atrás yo compartí algo que me venía pasando, que era acerca de la amargura, y Dios me llevó a pedir perdón en mi trabajo. Y lo que yo le comentaba a mi pastora era que qué libertad se siente yo le comentaba a ella que es como que es una autoridad que viene a través de la humildad. Así lo defino yo, porque es como que el enemigo no tiene base legal con que acusarme. También me siento después de haber hecho lo que comentaba hace semanas atrás. Y, y la verdad que eso me ha ayudado en todo, me siento como más tranquila y bueno, y con ideas también ahí que les fui a compartir a la pastora acerca de evangelismo, cosas así.
Y, y una cosa que es como media rara, que, Ujú, que es como eh, que quizás algunos pueden pensar que cuando uno hace una cosa mal, ¿verdad? Los demás, o sea, uno no tiene como autoridad de decir ciertas cosas porque saben que uno hizo algo mal. Pero cuando uno pide perdón, eh, ujú, Dios respalda después todas las cosas. Es como que toma la autoridad que está en Cristo a través de la humildad, como les decía. ujú. Y yo creo que es algo que se debe practicar siempre. O sea, no es como que si yo lo hice una vez, como que nunca más me van a venir como em, eh, esa amargura o todo lo que se viene a través de la amargura, el enojo, todas esas cosas. Em, Sino que hay que estar como, yo me he dado cuenta que estaba como bien pendiente de que no dejar pasar ninguna cosita en mi corazón. Porque ya sé que cualquier cosita, porque sobre todo yo soy bien sentimental. Y yo creo que nos pasa a muchas mujeres, era lo que le comentaba a la pastora, que somos más propensas a, pues, a como que pueda surgir una raíz de amargura porque a veces no manejamos muy bien las emociones. Entonces, estando bien atenta y alerta, que de eso me sacó el Señor y que no debo dar ningún chance para que vuelva a ocurrir. Y Ujú. pues ahí también humilde, o sea, reconociendo de que de eso me sacó el Señor y que siempre tengo que estar atenta a eso. Qué lindo, gracias Ana por compartirlo. Y también aprender eso, a ser uno honesto, humilde y también vulnerable en lo que siente y demás. Creo que hay algo que ha pasado últimamente en la iglesia en general. Yo creo que siempre se ha vivido, pero es el hecho de que uno muchas veces por ser cristiano o incluso también por estar en un entorno quizá donde hay otras personas que no son cristianos, uno tiene que mantener como un perfil como así como que es el cristiano. Entonces a veces se tiende a que como es el cristiano, entonces no puede mostrarse que estoy pasando alguna situación o tengo que mantener como una compostura de que estoy bien porque el Señor está conmigo. Parte de mi testimonio, que no lo voy a contar porque nos da Navidad, pero parte de mi testimonio creo que es esa parte de ser humilde, de aprender a ser humilde, porque uno muchas veces eh, tendía, en mi caso, digamos, cuando yo estaba joven, tendía a que me creía así como soy cristiana, entonces nadie se puede dar cuenta que yo esté pasando algo mal, que uno también tiene debilidades, tiene situaciones que se complican y demás. Pero cuando uno entiende que la gracia del Señor está en uno y que a través de uno ser vulnerable, más bien puede testificar a otros y que en medio de la situación que estoy pasando, el Señor está orando por mí, para que en medio de esa situación yo pueda ser de ánimo a otros, lo hace a uno ser más empático y entendido de que realmente ese es el Evangelio, o sea, que estamos con el Señor, aprendemos de Él, pero tenemos nuestras luchas y que a través de esa lucha su gloria, su poder se glorifica en nuestras debilidades, como dice Corintios. Entonces, es lindo, como menciona Ana, que en medio de algo que quizá uno se siente incómodo de que le esté pasando, uno ser vulnerable, tener una persona de confianza, digamos en el caso de su pastora, poder hablarlo y también uno soltar eso y saber que en medio de eso el Señor al final no es que uno esté buscando la recompensa, pero él se agradece o ve, ve el esfuerzo que uno está haciendo, incluso mostrar áreas que quizá a uno no le gusta mostrar, por el hecho de que se tiene la idea o se tenía la idea de que un cristiano no puede tener situaciones, o sea, que se tiene que mantener como un perfil. Por ejemplo, no sé si en sus iglesias pasaba, pero aquí en Costa Rica es muy normal que si alguien tiene problemas de ansiedad, depresión, que realmente son cosas que pasan, pues le falta oración, oración y ayuno, se tiene que meter en oración y ayuno y con eso está. Y a veces las cosas no son así, también se necesita un apoyo profesional muchas veces y no como catalogar que si estoy pasando una situación complicada,
que en algo estoy teniendo una debilidad, no decir como me falta tal cosa, sino que el Señor nos está ayudando y eso es muy lindo. Creo que es parte uno de entender el Evangelio para no creerse la mamá de Tarzán, sino que realmente yo necesito de Dios en todo momento para, para cambiar y para transformar mi vida y así de esa manera poder impactar a otros. Ese versículo sí me lo sé porque está en Lucas, Pérez, ya se lo digo. Lucas, no me lo sé, soy mala en esto, qué vergüenza. Lucas, Lucas 22. No, Perdón, mientras busca a Lucas, eh, adelante. eh, bueno, como el resumen general de todo es que qué rico se siente saber que uno puede ser vulnerable, como usted decía, pero que más allá de eso, que el Señor se glorifica en esas debilidades. Porque Ujú, ya, claro, a veces, muchas veces uno quiere mostrarse bien, como por decir, tengo que dar testimonio, pero en ujú. realidad, a través de nuestras debilidades y mostrando que el Señor está trabajando en esas debilidades, pues le damos gloria al Señor y así también nos ponemos como más naturales, más Y más reales. empáticos hacia la otra persona, que si una persona no conoce el Señor, al final yo voy a decir, mira, yo también he pasado por esa situación. Y se van a decir, ¿cómo usted tan cristiano? Sí, pero lo he pasado a través de Jesús y a través de su apoyo que está aquí conmigo. Entonces es muy lindo eso. Ya encontré el versículo, es Lucas 22:31. 22. Sí, Lucas 22:31 es uno de mis versículos favoritos porque dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y cuántas veces no hemos sentido que estamos así, como pasando por una situación complicada que nada resulta? Pero qué lindo lo que dice Jesús, le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. En otra versión dice testifica a otros. Y qué lindo es saber que en medio, o sea, como el nombre de uno, no sé, Axel, Cecilia, Josué, Satanás te ha llamado para zarandearte como a trigo. Una zaranda es donde mueven así el trigo y vas sacando como toda la basurita y deja como el trigo limpio, supongo, no sé nada de agricultura, pero entiendo que es eso y es como que estamos atravesando eso, pero que Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. O sea, el propio Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falte en medio de eso. Y una vez vuelto, porque sabemos que estamos pasando esta situación, pero vamos a tener una mejora pronto. Una vez vuelto, podamos confirmar a otros y testificar a otros. Entonces, qué lindo poder uno comprender a través de que su poder se glorifica en nuestras debilidades, este examen que estamos haciendo, cosas que tenemos que ir mejorando y todo, claro, no sentarnos ahí como ya estoy pasando esto y punto, no, sino animarnos a seguir esforzándonos, pero saber que en medio de todo eso Jesús ora por nosotros para que una vez nosotros regresemos, demos testimonio a otros. Y al final ese es el Evangelio, poder mostrar a Jesús en todo lo que hagamos y ser testimonio a otros. Entonces, es lindo uno poder ver eso. Tenía estos versículos porque, como les digo, pensé que era orando las escrituras, entonces siempre hay un versículo específico, pero bueno, gracias a Dios los estamos aprovechando, los versículos. Muchas gracias. Ahora tengo aquí a Axel. Hola, Axel. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estaba pensando un poco en todo lo que el Señor tiene que trabajar todavía en mí, que bueno, que es mucho, pero puntualmente creo que con este entrenamiento que estamos haciendo y todo es como que el Señor me quiere enseñar que Él es más grande que mis estructuras, ¿no? Que Él tiene otras formas que por ahí uno no está habituado o lo encasilla mucho al Señor. Me pasó, por ejemplo, con este entrenamiento del silencio, por ejemplo, esto de Ujú. quedarte callado y esperar, y como que uno tiene como, no, hay que ayunar y hay que orar y eso es buscar al Señor, ¿no? Y de golpe poder ver que el Señor también está en cosas del día a día, que están... no, revelador, pero a la vez también que llena tanto de paz, ¿no?
y poder saber que el Señor está con uno desde temprano y en todo tiempo, como que cambia mucho y cambia todas las cosas, ¿no? Y creo que como que en ese sentido voy aprendiendo también. Muchas cosas ya las aplico, ¿no? Que en el trabajo, por ejemplo, creo que habíamos hecho un entrenamiento que era como encomendar las cosas al Señor y también como que ver que por ahí hay cosas que ya están más ganadas y ver que encomendás ese día al Señor y ya ese día es distinto. Y ya ese día todo cambia, pero porque está el Señor y no por otra cosa. Y el Señor también bendice, ¿no? Entonces creo que sí, que está trabajando en eso el Señor, en mostrarme que Él es el dueño de las pequeñas cosas también, ¿no? Que Él se ocupa de todo. Y con este del examen hice este que era como un ranking de cosas y qué cosas disfrutaste más del día y cuáles no. Y también me sirvió como para examinar. Qué cosas disfruté para poder agradecerle al Señor en oración y cosas que por ahí no disfruté tanto para poder decir, bueno, pero Señor, ¿por qué no estoy disfrutando esto? ¿Qué me querés mostrar en esto? ¿Qué hay que trabajar acá? Entonces creo que nada, me hace orar con más conocimiento, me hace buscar al Señor como más en profundidad también. Así que un poco eso, un poco de todo. Pero sí, creo que si tengo que hacer así como un resumen en qué está trabajando es en romper mis estructuras, ¿no? El Señor en enseñarme que Él es mayor que todo lo que yo pueda pensar también. Amén, amén. Gracias, Axel. Qué bendición también que la disciplina y todas estas que se han ido aprendiendo estén siendo de bendición y que las estés empleando en todas las áreas, ¿verdad? En tu familia, en el trabajo, en las actividades y que en medio de eso el Señor te habla. Y es muy cierto esto porque eh, hay cosas que uno, como en esta parte del examen, es cierto, hay una de las que hay que enlistar los momentos bajos y los momentos altos y, y uno ver y comprender, sí, en qué cosas quizás estoy fallando y no me estoy dando cuenta o en cuáles me estoy quedando rezagada y no rezagado y no me estoy dando cuenta de esto y el Señor quiere que yo mejore en esta área. Entonces, esta disciplina del examen, no nos fuimos como una por una, porque sí es como muy personal lo que el Señor hable, pero es un buen material para uno entender y ver qué son las cosas que el Señor quiere trabajar en mí. Y como lo estamos compartiendo, que al final esto es integral, va a cambiar todo, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar incluso nuestra forma en la que nos comunicamos en el trabajo, como mencionaba Ana, con su situación con los compañeros, Axel, que lo ha podido llevar también a la práctica en diferentes áreas. Entonces, es una bendición eso. Gracias por compartirlo. Y por último, tengo aquí a Cecilia. Ceci, ¿gustas Bueno, compartir? hola. Bueno, sí. Sí. Bueno, el Señor viene trabajando en mí, como dijeron, sin duda hay mucho por delante, pero últimamente más que nada el poder ceder el control y cambiarlo también por confiar en Él, confiar en sus procesos, en sus tiempos y también cambiar lo que es a veces el desánimo, la queja, también en situaciones tal vez de lo laboral y demás, y reemplazarlos por la gratitud, ¿no? Por poder identificar que Él está al control y que también Él permite situaciones para trabajar en mi vida y en mi carácter y en mi forma, muchas veces de reaccionar y demás. Eh, También algo que me está ayudando porque lo del examen y esto de poder identificar también, como decían recién, los momentos positivos o lo bueno, los momentos malos, los bajos y los altos, también me gustó el poder identificar los sentimientos, que había otro en donde podíamos registrar.
y teníamos esa invitación y justo también en el devocional vengo leyendo algunos salmos y muchas veces me identifico con David en el sentido en cómo comienza, ¿no? En los salmos, en donde muchas veces esa vulnerabilidad delante del Señor, de mostrar realmente cómo estaba, de presentarse como diciendo no me escuchás o atendé mi oración o me está pasando esto y bueno, eso, como salud vulnerable delante del Señor y, y en medio de ese caos siempre Él termina reconociendo, ¿no? Quién es Dios, dando gracias porque Él está en control y depositando su confianza en Él, ¿no? Más allá de que a veces nuestra mente sea un caos, eh, Él es el lugar seguro, ¿no? El refugio al que podemos recurrir en todo tiempo. Así que bueno, un poco me está ayudando a eso, a poder identificar y también siendo vulnerable, algo que me está sirviendo es en lo personal el poder escribir las oraciones, el poder empezar a registrar las oraciones y ser sincera con el Señor, ¿no? En el sentido de cómo me siento y, y poder también identificar que, como decía al principio, en esas situaciones o en esa vulnerabilidad, Él está trabajando en mi vida. Y bueno, para compartirles como dos versículos que también están siendo mi oración últimamente en este proceso, es que están en el Salmo 139, que justamente David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, que Él pueda seguir trabajando en mí para mostrarme aquello que no está bien y que tengo que seguir mejorando con su ayuda. Así que eso. Gracias, Ceci, qué lindo que pudo compartir. Y es cierto lo que dices, que los salmos no hay mayor ejemplo, creo, que la parte de David siendo vulnerable. Y lo que más le impacta a uno es que David era conforme al corazón de Dios, pese a tantas situaciones incorrectas que él muchas veces cayó, pero siempre fue él vulnerable ante el Señor y expresarle realmente cómo se sentía. Y en medio de eso, como lo mencionábamos y lo dice Corintios, que en medio de eso el Señor se fortalecía, la debilidad se fortalece, su poder se fortalece en nuestras debilidades, y es cierto, es lindo uno poder ver eso y saber que el Señor nos trabaja y nos trata a cada uno conforme, entiendo que las personalidades, todo es diferente, hay personas que somos muy sentimentales, yo soy muy sentimental, escuché que aquí otras chicas también, y el Señor trabaja mucho en esa área también en mi vida, pero a otras personas también les puede hablar de otra forma y esta parte de las disciplinas le permite a uno comprender eso. Y no sé si aquí lo digo como a modo también de ejemplo y también de algo que yo he vivido. Uno siempre tiene en el corazón las misiones, el amor a otros, la compasión a otras personas, aquellos que no lo han conocido, pero también necesitamos examinarnos nosotros mismos para saber cómo voy a compartirle el amor de Dios a otros. Si quiero ir, si estoy aquí en Costa Rica, pero quiero ir a, no sé, a Turquía, sé cómo está mi corazón para llevar ese amor a otras personas. En Cantares, a ese se me lo sé, no, estoy muy bien hoy. Gracias a Dios por eso. En Cantares hay un versículo que dice, no me sé, en Cantares, ya se los busco. En Cantares hay un versículo que dice, por cuidar la viña de otros, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Eso está en Cantares 1:6. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces por cuidar de otros y por hacer muchas cosas para Dios, olvidamos ser nosotros en Dios? Y estos tiempos de descanso en su palabra, de desconexión, de silencio, de compartir y de examinar aquellas cosas nos permiten entender eso, que el Señor quiere que cuidemos nuestra viña, que cuidemos nuestro corazón. Como dices el Salmo, que de nuestro corazón... de nuestro corazón mana la vida. Y si me ponen a guardar las viñas, y como dice aquí, mi viña que era mía no guardé, entonces en qué cosas yo tengo que ir mejorando para poder llevar ese amor y
ese mensaje a otras personas. Como ejemplo aquí les puedo dar, bueno, Gio sabe que hace como 2 años creo, no sé, el tiempo se pasa muy rápido. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje corto misionero a Turquía y era un país que lo tenía mucho en mi corazón y yo decía, no, yo voy, vean mi pensamiento, yo dije, voy como así, como pues como para uno conocer y entender y yo pronto regreso porque sí, yo estoy preparada para eso, pues con el trabajo quizá uno se puede organizar, pero realmente es algo que el Señor me está llamando para ir ya. Yo lo mencionaba de esa manera. Y desde que yo me fui de Costa Rica, Gio no me dejará mentir, desde que yo me fui a Costa Rica hasta que llegué allá, pasé muchas cosas, pasaron muchas cosas diferentes que no estaban en mi control. Uno siempre lleva, siempre le pide uno al Señor, Señor, dirígeme, tú tienes el control de todo, yo voy a servirte, hacer lo que tú quieras, hablarme allá en una cultura muy diferente a la que estoy acostumbrada, pero permíteme que me hables, pero uno siempre lleva como su cronograma de Excel, más si uno está como organizado, lleva su Excelito, todo organizado, para que eso no cambie. Es verídica esa historia, dice Gio. Y me pasó de todo, chicos, yo no les miento. Me pasó desde que me cancelaron vuelos, las maletas nunca llegaron a Turquía, o sea, era un caos que desde mi perspectiva, desde mi Excel, no estaba funcionando nada. Y el señor, bueno, también conocí Suiza, pero fue porque ni siquiera iba yo a ir a Suiza, yo iba a ir a Turquía y conocí Suiza y ahí gracias a Gigo que me contactó con tu cuñada o tu hermana, no, tu cuñada, bueno, no sé, es la cuñada de Mario, creo que la hermana de Gio, sí. Tu cuñada. Con la cuñada de Gio logré estar en Suiza y ellos ahí me atendieron porque yo estaba súper perdida, yo no llevaba ese control. Y yo le decía, Señor, yo voy a Turquía solo porque voy a servirte, porque quiero que tú me muestres allá lo que tenga que hacer, pero yo estaba olvidando que en medio de todo el tiempo que me hice, que al final iba a tardarme como un día en llegar y me atrasé como 5 días en llegar. En todos esos 5 días, el Señor trabajó conmigo en muchas cosas que quizá yo digo, bueno, era una tontería, una cosa muy pequeña, pero en ese momento era enorme para mí. Como uno perder la maleta, yo no tenía ropa allá, yo no sabía qué hacer y llegar allá a Turquía y que ellos me dijeran, estábamos orando por usted, sabíamos que eso le iba a pasar con una paz que yo dije, Señor, esa paz yo no la tengo, o sea, me falta fe, porque ellos decían, no, sabíamos que le iba a pasar eso, pero usted está, aquí va a estar bien. Dios tiene el control de todo, va a aparecer su maleta en cualquier momento. Y bueno, mi maleta apareció como una semana y media después, pero apareció. Pero son cosas que no tenía yo contempladas, ¿verdad? En otro momento, cuando ya salía de ahí, bueno, con mi maleta que apareció, pero apareció totalmente mala, dañada, sin ruedas, se había dañado completamente. Este, una chica de allá, una señora de Chile, justo que vive allá, creo que ahorita está en Chile ella, me dijo, me quedan me quedan siempre sus palabras en la mente porque me dijo, mi niña, Dios te está diciendo que tienes que soltar muchas cosas y que llevas más peso del que necesitas. Y yo, no, si ya me empezaron a aconsejar desde Costa Rica, aquí ya el Señor me está hablando un montón más. Y eran cosas que yo dije, sí, yo realmente no quería el control, le estaba poniendo todo al Señor que se hiciera su voluntad, pero al final estaba buscando mi voluntad en medio de todo, que yo, Señor, te voy a servir, pero yo quiero tener como un orden, sentirme cómoda con las cosas, en algo que no me siento, en un ambiente que quizás es nuevo para mí. Y el Señor, desde que yo salí de acá, me habló muchísimo y yo no lo entendí. Cuando yo estuve allá en Turquía, el tiempo que compartí, en realidad fue poquito, yo solamente iba a estar un mes allá, este, yo me di cuenta que no estaba preparada para moverme al campo, como para, sí, de una vez ir a impactar a otros, así, todavía uno creyéndose, ¿verdad? Lo cual no debería. Y es algo que el Señor, este tiempo ha sido de una forma de examen y de sanidad interior, de muchas cosas que yo no sabía que necesitaba mejorar. Pero a lo que voy, pese a mi anécdota, que ya luego en otro tiempo quizás se les puedo contar, es más larga, este,
en medio de todo yo veo eso, que el Señor usó ese tiempo también para examinarme y yo también entender y ser vulnerable y decir, sí, me faltan muchísimas cosas que sanar, mejorar, para mejorar en mi relación con Dios también, porque si no tuviera esa oportunidad, ¿qué voy a ir a dar allá? No, no me siento preparada en muchas cosas. Y uno a veces quizás se preocupa, pues si uno está en la parte laboral, uno muchas veces se preocupa mucho en la parte económica, cómo voy a lograr tener esa confianza que me va a dar mi economía y demás. Pero al final Dios tiene cuidado de todo, cuidado de todo. Y hay personas que también en medio de todo, si uno es vulnerable y entiende, hay personas que más bien lo animan a que la fe no falte, como esas personas de allá de Pérgamo que me dijeron, estamos orando por usted, sabíamos que eso le iba a pasar con una tranquilidad y yo así que me brincaba el ojo, pero Dios en medio de todo, les digo que a uno le habla. Y yo sé que todos hemos pasado experiencias, quizá otros más difíciles que otras, pero en medio de todas las experiencias el Señor nos está formando y en medio de todo permitirle que Él nos examine y entienda y que podamos ir mejorando, porque al final si tenemos un deseo de hablarle a otros del Señor aquí, en China, en Turquía, en donde sea que el Señor nos llame, tenemos que saber que hay áreas que quizás tenemos muy profundas raíces que llevamos con nosotras que nunca las hemos soltado y tal vez nos hemos como cubierto en que no, que estoy bien con Dios, estas cosas no las hablo porque el Señor sigue trabajando en mí y quizá hay cosas que ya yo no puedo hablar, que quizá las viví, pero es necesario uno hablarlas y uno liberarse de eso. Y el Señor al final le da a uno una liberación completa. Tenemos que vivir en plenitud y la plenitud, Él lo llena todo. Este, y es entender eso, de que en medio de todo, si le permitimos al Señor que nos examine, que nos corrija, que nos duela, porque cuando hay una herida, la herida duele, hay que curarla, esa herida siempre va a doler cuando la están curando y no se tarda poquito, puede ser mucho tiempo. Igual como cuando el Señor en su palabra nos habla sobre la siembra de la cosecha lleva muchísimo tiempo, hay que trabajar un terreno, hay que quitar las piedras, hay que limpiarlo y todo eso lleva un proceso doloroso. Y el Señor, esos son los ejemplos que da para nuestra vida. Ay, entonces, perdón, es entender eso de que el Señor está con nosotros y que en medio de todo nos examina y si nosotros queremos mostrarle el amor a otras personas, tenemos que permitir que el Señor nos examine, ser vulnerables, llorar cuando se necesite llorar, y también pues en todo momento saber que el Señor tiene control, pese a que las circunstancias no las entendamos en el momento, saber que Él en su voluntad lo llena todo y lo hace perfecto. Entonces, esa sería la lección de hoy. Eh, Espero que les haya sido de bendición y me dio mucho gusto compartir con ustedes. Y no sé si por aquí está Gio. Sí, sí, aquí estoy. Pena que aquí estamos. Hoy no abrimos cámara, pero aquí estamos escuchando todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Chicos, de verdad, nos apasiona cada sábado, diga esto, cada jueves, escucharles, ver al interior de sus corazones, pero sobre todo, ver al Señor actuar y mostrar cosas nuevas en medio de este proceso. Gracias por ser juiciosos, por realizar estos ejercicios. Y al final, al terminar estas, que ya vamos como un poco más de la mitad, creo, cuando terminemos las disciplinas, hay muchas más que se las compartiremos al final si alguien quiere ya seguir continuando con otro tipo de disciplinas. Son como 12, son un montón. Entonces, no, pero bueno. Muchachones, nos vemos la próxima semana. Les envié la invitación para el After Hour que será el miércoles, como les contaba, el miércoles. Ok. Como les contaba en la invitación, es una médico paliativista, entonces, la mayoría. No, y sí. Este es un espacio, los after, donde pueden traer a invitar a sus amigos, familiares, conocidos, alguien que ustedes dicen, yo quiero que esta persona escuche
algo que inspire su fe y trabajo. Entonces, este espacio es abierto para que lo puedan transmitir. Ese mismo día estaré compartiendo el link para que nos podamos ver próximo miércoles al mismo horario y por Zoom en vivo. Nos vemos en vivo. Bueno, un gusto tenerlos esta noche. Victoria, ¿te gustaría orar para cerrar, por favor? Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, te damos gracias por tu palabra, ayúdanos a vivirla, a deleitarnos en ella, Señor, a aplicar todo lo que hemos aprendido, Señor, durante esta semana, Señor. Guíanos en nuestros trabajos, ayúdanos a ser sal y luz en medio de esta generación, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y bendice a cada uno. Gracias por tus bondades, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Nos vemos entonces la otra semana. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias, Misari. Dios te bendiga. Chao. Amén. Gracias. Chao.